Hacemos el tránsito. Presentaros a Gonzalo muy brevemente. Presidente de Fundación para la Conciencia, empresario, emprendedor hace muchos años y desde hace 10 años, conversaba ahora cuando ha llegado, volcado en un mundo quizá un poquito menos conocido. Vamos a disfrutar con él esta última media hora del Congreso antes de que vengan las autoridades para despedirlo. ¿De acuerdo? Vamos a por ello. Ah, vale. No, sí. Ahí, déjalo ahí. ¿Aquí? Sí. Listo. Muy bien, pues ¿se oye bien? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Es un placer estar aquí. Y me habéis pedido que habláramos un poco de liderazgo y consciencia, ¿no? Entonces, vamos a ver. Lo primero que me gustaría decir es que todo el tema de la consciencia, ¿verdad?, es el tema más importante de la investigación científica hoy, ¿eh? Y esto es así, esto viene de la física cuántica, como sabéis, del famoso enigma cuántico, que no vamos a tener tiempo hoy para explicar, pero lo primero que tenemos que saber es que para poder liderar a algo o liderar a alguien, tenemos que aprender a liderarnos a nosotros mismos, ¿no? Y la cuestión es, fijaros que hay un refrán de la filosofía que dice que no se aprenden cosas examinando datos, sino que se aprenden cosas examinando datos en un determinado contexto, ¿verdad? El otro día estaba comiendo con un hombre que a mí me parece muy inteligente y me decía: Gonzalo, aunque todos nosotros estamos usando las nuevas tecnologías continuamente, los móviles, las redes sociales, las computadoras, en fin, todo lo que es la nueva tecnología, sin embargo, nuestras mentes están ancladas, digamos, en verdades aprendidas hace muchos años, ¿no?, que vienen de la física clásica. Sin embargo, la humanidad hoy está entrando por segunda vez en su historia en un nuevo contexto de la realidad, ¿verdad? Y ese contexto de la realidad cambia para nosotros la respuesta que le damos a las preguntas más grandes de la filosofía, que son ¿quién soy yo y para qué estoy aquí?, ¿verdad? Entonces, fijaros que la física clásica, lo que yo estudié cuando era joven en el colegio y en la universidad, nos decía que la realidad estaba hecha de una serie de objetos separados unos de otros y suspendidos en el espacio, ¿verdad? Sin embargo, la nueva ciencia, el nuevo conocimiento humano, nos presenta un contexto totalmente distinto. Digamos que el contexto anterior era un contexto materialista, o sea, que daba realidad a lo que percibimos por los sentidos, ¿verdad?, y sobre todo a la materia, y sin embargo el nuevo contexto de la realidad hasta niega la existencia de la materia, ¿no?, y pone la realidad en lo que ellos llaman la realidad sutil, y veremos por qué esto es importante de saber para un líder, ¿no? Entonces, una de las cuestiones básicas del nuevo conocimiento científico es que todo lo que existe en el universo está hecho de dos componentes básicos nada más: energía más información o energía informada. Esta mesa en la que yo me estoy apoyando es energía más información. Fijaros la frase famosa de Einstein: no existe la materia, punto. Mal llamamos materia a la energía de lenta vibración que puede ser percibida por los sentidos, ¿verdad? Entonces, la visión que está dándonos el nuevo conocimiento de la realidad es que el universo es un sitio fundamentalmente de pensamiento y consciencia, puesto que la materia solo es el 10% del peso del universo. Todos vosotros sabéis que hace años los físicos nos hablaban de la materia y la energía oscura, sin cuya existencia las cosas no podrían ser como son. Ahora mismo, claro, los científicos están diciendo eso nunca se va a encontrar porque no se trata de materia o energía oscura, sino de otras dimensiones, ¿verdad? Y cada dimensión es un mundo nuevo donde la energía vibra más rápido. La materia la puedo medir por el peso, la densidad o el volumen, pero la energía solo por la frecuencia vibratoria, es decir, hercios, ¿no? Y de la misma manera que nos están diciendo que el universo es un sitio multidimensional, fundamentalmente psicofísico, ¿verdad?, porque lo físico es solo un 10% del peso del universo,
y aquí viene lo importante para nosotros, el nuevo conocimiento nos está diciendo que el ser humano también es multidimensional, ¿vale? Entonces, un líder que no se lidera a sí mismo es muy difícil que pueda liderar a otros. Y la pregunta es, ¿cómo puedo liderarme a mí mismo si no sé quién soy? Si no sé gestionarme bien, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué está diciendo el conocimiento moderno a este respecto. Bueno, lo que nos está diciendo es que el ser humano no es un ser físico teniendo una experiencia de trascendencia, sino que es un ser espiritual teniendo una experiencia de crecimiento en el mundo físico, que cambia las cosas, ¿no? Entonces, fijaros que la multidimensionalidad del ser humano lo que significa es que todos nosotros tenemos más de un cuerpo, ¿vale? Tenemos un cuerpo físico que podemos tocar y ver por los sentidos y percibir por los sentidos, pero tenemos un segundo cuerpo que los investigadores le llaman el cuerpo emocional o el cuerpo vital, que es donde experimentamos las emociones, ¿verdad? Y esos dos primeros cuerpos los compartimos con los animales avanzados. Mi perro tiene cuerpo físico y mi perro tiene emociones. Ahora bien, los seres humanos tenemos dos cuerpos que los animales avanzados no tienen. Uno es el cuerpo mental, ¿verdad?, donde se nos permite razonar abstractamente, podemos jugar al ajedrez. Si yo intentara enseñar ajedrez a mi perro, nos frustraríamos los dos, pero los seres humanos lo podemos hacer. Y aquí viene la novedad, la ciencia está diciendo que tenemos un cuarto cuerpo, que lo llaman cuerpo sutil o cuerpo espiritual. Aquí, siempre que yo pronuncie la palabra espiritual, no la estoy pronunciando con ningún significado religioso, sino más bien refiriéndome a que no es físico, que no, por ejemplo, un pensamiento sería espiritual porque no lo podemos coger, medir o saber a qué huele, porque vibra muy rápido y, como dijo Einstein, no lo podemos percibir por los sentidos. Solo podemos experimentar sus efectos, ¿verdad? Entonces, tenemos un cuarto cuerpo que se llama cuerpo espiritual. Bien, hasta ahí lo hemos sabido siempre. Ese cuerpo espiritual tradicionalmente ha sido llamado por la filosofía o por la religión el alma, ¿no?, que viene de la palabra ánima, lo que anima la materia, pero la ciencia actual lo está llamando cuerpo sutil o cuerpo espiritual. ¿Por qué saber esto es importante para un líder? Bueno, por lo siguiente. Vamos a ver. Si yo salgo a la calle y le pregunto a la gente, ¿me puedes explicar cuál es la diferencia entre las emociones y los sentimientos? Muy poca gente va a saberme dar una respuesta a eso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Fijaros por qué esta multidimensionalidad del ser humano nos ayuda mucho a comprenderlo. Hemos dicho antes que mi perro tiene emociones, pero mi perro no tiene sentimientos, porque para poder tener sentimientos yo tengo que poder pensar abstractamente. Por eso se llaman sentimentales, ¿ok? ¿Y por qué la importancia de distinguir entre emociones y sentimientos? Bueno, si me quiero gestionar bien a mí mismo para poder ser un buen líder, tengo que saber sanar mis emociones y mis sentimientos negativos. Y no se sanan de la misma manera. Las emociones negativas se pueden hacer tres cosas con ellas, fundamentalmente. Reprimirlas, pero ya aprendimos que se somatiza. Entonces decidimos, la solución será expresarlas. Pero cuando las expresamos nos cargamos las relaciones. Por lo tanto, lo que conviene hacer con las emociones negativas es canalizarlas, soltarlas, no dejar que aniden, ¿no? Sin embargo, los sentimientos negativos, los seres humanos los tenemos muy frecuentemente, solo se pueden resolver pensando de forma diferente sobre la persona o la situación que los causa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hoy vosotros habéis venido a un congreso, alguno de vosotros habéis perdido un tiempo por la mañana para estar aquí. Imagínate que no hubiera venido ningún ponente, ¿no? Muchos podéis haber pensado, estos son unos irresponsables, desgraciados, lo que sea, ¿no? Y si pensáis así, os vais a sentir mal. Ahora, si pensáis, bueno, a lo mejor venían todos juntos en un autobús, ya tuve un accidente, ha sido una cosa de fuerza mayor, ya nos enteraremos, os vais a sentir mejor, ¿verdad? La cuestión es la misma, que es que aquí no había nadie, ¿ok? Pero quien determina cómo te sientes al respecto eres tú según piensas sobre la situación, ¿verdad? Ok. Entonces estábamos diciendo otra cosa muy importante. Igual que la epigenética, ¿verdad?, ha probado que los genes no controlan la biología, ¿verdad?, porque cuando clonas un animal tienes el mismo aspecto físico,
pero no tienes el mismo comportamiento, ni necesariamente generan las mismas enfermedades, ¿verdad? También la inteligencia artificial va a probar una cosa muy clara para el ser humano, que es qué facultades, qué capacidades, ¿verdad?, tenemos en la mente y qué capacidades tenemos en ese cuerpo espiritual del que habla la ciencia. El cuerpo espiritual, tradicionalmente llamado alma, ¿verdad?, no le hemos dado nunca ninguna capacidad específica, porque todas las capacidades de ese cuerpo se las hemos dado a la mente, porque no hemos creído en él, ¿ok? Sin embargo, ahora sabemos que la mente es más como un ordenador, ¿verdad? La mente no tiene libertad, un ordenador no tiene libertad. Una vez que yo tengo definido el software y el hardware, el output está determinado. El que tiene libertad es el usuario del ordenador, que puede cambiar los programas, ¿verdad? Entonces, en todo lo que tengamos, todas nuestras capacidades mentales, con toda seguridad vamos a ser superados por las máquinas en menos de 10 años, con lo cual el ser humano, todos los especialistas, la inteligencia artificial, están diciendo que en cuanto a nuestras capacidades mentales, muy probablemente seremos irrelevantes, no más allá de 10 años, ¿ok? Algunos llegan hasta a decir que en 15 o 20 años no trabajará nadie. Eso me sorprendió muchísimo cuando lo escuché, ¿no? Yo pensé que eran más bien los trabajos manuales, ¿no? Nadie, los empresarios, los profesores, los médicos, nadie trabajará en 10 o 15 años, ¿no? Entonces la cuestión es qué facultades tenemos en ese cuerpo espiritual donde el ser humano va a seguir siendo relevante. Y estamos diciendo que hay 3 facultades, ¿no? Una es la libertad, como dijimos antes, otra es el propósito o la intención, eso está en el cuerpo espiritual, como ahora veremos, y la tercera es la capacidad de ver esencia. ¿Ves? La mente solo ve apariencia. Si es muy buena la mente, puede ver una apariencia muy sofisticada, pero no ve esencia, eso está reservado a la intuición, ¿no? Y la intuición es una de las capacidades del cuerpo espiritual. El ser humano tenemos instinto, cuerpo físico, mente e intuición. La intuición es transmental, no premental como el instinto, ¿ok? Y tenemos que desarrollarla más y entrenarnos en ella si queremos ser buenos líderes en el futuro. Entonces, fijaros, por desgracia, es muy difícil en media hora explicar con coherencia todo un nuevo paradigma, ¿no?, que da realidad al mundo sutil. Solo he querido hacer estas pequeñas apreciaciones. Si alguien está interesado, pues he escrito un libro al respecto que se llama Un nuevo paradigma de la realidad y ahí está todo perfectamente desarrollado y lo podéis consultar. Pero hay un tema que merece la pena citar hoy, que es donde me voy a centrar en la presentación, que es el siguiente. Hemos dicho que todo el universo está hecho de energía más información, por lo tanto es fácil comprender que todos nuestros cuerpos tienen energía más información. Entonces, que tienen energía es fácil verlo, ¿no? La energía vibra más o vibra menos, pero la energía es la contenedora de la información. La pregunta que me podríais hacer es cómo funciona la información en el ser humano, ¿vale? ¿Cómo está relacionada la información con esos 3 cuerpos, ¿no? Entonces, todos sabemos que el cuerpo físico tiene un archivo de información que lo llamamos archivo genético. Eso hace años que lo sabemos, ¿no? Y eso es lo que determina que en esta vida pues yo sea hombre, mujer, o alto, o bajo, o rubio, o moreno, ¿no? También sabemos que el cuerpo emocional, el cuerpo mental, tiene un archivo de información que lo llamamos archivo de carácter y personalidad, ¿vale? Ese archivo de carácter y personalidad, lo conocen bien todos los psicólogos, todos los que tenemos más de un hijo también lo conocemos bien, porque los hijos tienen la misma genética, pero no necesariamente el mismo carácter o la misma personalidad, ¿no? Pero aquí viene la novedad. Lo que están diciendo los investigadores hoy es que ese cuerpo espiritual del que hemos hablado antes también tiene un archivo de información. Y a ese archivo de información lo llaman el archivo de consciencia, ¿ok? Por llamarlo de alguna manera, por distinguirlo de los otros 2. ¿Cuáles son las 2 diferencias? Estas. El archivo genético y el archivo de carácter y personalidad se disuelven con la muerte física. Y además son corruptibles. Si yo todas las noches me bebo 5 botellas de whisky, yo soy capaz que acabe con cirrosis y me he cargado el archivo genético, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, el archivo que va ligado al alma, cuerpo espiritual o cuerpo sutil, tiene 2 características distintas, que es que no se disuelve con la muerte física, es decir, que sigue existiendo después de la muerte física,
Y segunda característica es que no es corruptible. No podemos traer una garantía de fábrica donde no se puede grabar nada que no sea una comprensión de la verdad. Y eso es lo que hace que la evolución de ese cuerpo sea siempre ascendente, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a un concepto que creo que es muy importante para poder mejorar nuestras capacidades de liderazgo y para poder mejorar los problemas sociales, ¿no? Y este concepto es los niveles de consciencia, ¿verdad? Verás, un nivel de consciencia es el grado de llenado de ese archivo de información que va ligado al cuerpo espiritual. Fijaros que yo me he dedicado siempre, pues soy empresario, me he dedicado a la economía, tengo un máster en administración de empresas, y en una conferencia que estaba dando hace poco alguien me preguntó: Gonzalo, ¿por qué crees tú que ha habido una crisis tan importante económica en España en los últimos años, ¿no? Y yo le devolví la pregunta al auditorio. Y dije, ¿por qué? Porque quería llevarles a un sitio, ¿no? Y dije, ¿por qué creéis vosotros? Entonces alguien me dijo, es que ha habido mucha corrupción. Digo, ok. Otro me dijo, es que ha habido exceso de deuda. Y digo, ok. Otro me dice, es que ha habido pocas inversiones a largo plazo, sino mucha inversión especulativa. Digo, ok. Y me siguieron dando varios ejemplos de ese tipo. Y al final les dije, dejaros hacerme una pregunta. Si todos los ciudadanos españoles hubieran tenido el nivel de conciencia, por ejemplo, de Gandhi o Teresa de Calcuta, ¿vosotros creéis que hubiera habido mucha corrupción? Todo el mundo, no. ¿Hubiera habido mucho exceso de deuda? Todo el mundo, ¿qué va? ¿Ok? Luego, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es la causa primaria de lo que ocurre? Fijaros que las crisis económicas duran mucho más tiempo y son más profundas, a lo mejor en países como, por ejemplo, Venezuela, que lo pueden ser en Suiza o en Estados Unidos, ¿no? ¿Y a qué se debe eso, no? Veremos a ver. Fijaros, los investigadores nos dicen que en este momento en la Tierra están conviviendo tres niveles de consciencia distintos, ¿no? Porque, según el nuevo contexto y la nueva filosofía, el objeto de la vida humana es el llenado de ese archivo de consciencia que va ligado al cuerpo espiritual, ¿no? Porque es lo único que perdura después de la muerte física. Entonces, esos tres niveles de conciencia lo podemos explicar así, más o menos. Además, el nivel de conciencia es un atractor energético que determina toda nuestra vida. Por determinar, determina hasta el funcionamiento del cerebro. El funcionamiento del cerebro, por ejemplo, de Pablo Escobar, es muy distinto al funcionamiento del cerebro de Teresa de Calcuta o de Gandhi o de otros, ¿no? Y eso viene determinado por el nivel de conciencia, que, insisto, es el grado de llenado de ese archivo de información que va ligado a ese cuerpo. Esto es lo que dicen los investigadores al respecto. Vamos a ver, esto es 1 metro, son 1000 milímetros, también son 100 centímetros. O sea, yo puedo explicar las cosas con todo detalle, más, menos, tal. De momento voy a explicarlos de metro en metro, ¿vale? Entonces, el nivel más bajo de conciencia que existe ahora en la Tierra es el nivel 2 de conciencia. Fijaros que dicen que el 25% de la población mundial está en ese nivel. Las tres características principales de ese nivel son las siguientes. Los conflictos se resuelven por la violencia física. Pablo Escobar o Al Capone, si tiene un problema contigo, no te manda una demanda judicial, te manda a matar, ¿ok? Segundo, los sistemas de gobierno son dictatoriales. Y tercero, no producen tecnología. La pueden comprar, usar, pero no la producen ellos, ¿ok? Ahí está el 25% de la población mundial, aproximadamente 1.500 millones de personas, y todos sabemos quién son. Pues los terroristas, los traficantes de drogas violentos, en fin, los que llevan pistolas, guardaespaldas y arreglan las cosas a través de la violencia física, ¿ok? El segundo nivel que se da ahora en el mundo, dicen los expertos, es el nivel 3. Y el nivel 3 tiene otras 3 características distintas. Los sistemas de gobierno son democráticos, los desacuerdos ya no se resuelven por la violencia física, sino por la violencia verbal o la violencia mental, ¿okay? Que son los 3 niveles de violencia. Y se produce mucha tecnología. Claro, no es lo mismo ir a Londres o a Nueva York que al Yemen, ¿no? O que a Somalia, donde vamos a ver las mismas torres de wifi o los mismos aeropuertos o lo que sea, ¿no? Entonces, el 70% de la humanidad está en ese tercer nivel. Y si viéramos la Tierra desde el espacio de alguna manera,
pues pensaríamos que es una escuela ¿sabes?, de tercer nivel de consciencia, porque es el centro de gravedad de la población. Claro que hay mucha diferencia entre el tercero bajo y el tercero alto, porque estoy hablando de metros, ¿no? Y, por ejemplo, el tercero bajo sería el mundo de los empresarios o políticos o profesionales corruptos, cuya regla de funcionamiento es: yo hago todo lo que yo pueda para salir hacia adelante con un criterio, que no me pillen, ¿vale? En el tercero alto ya la gente tiene su propio sistema de funcionamiento, con independencia de que le pillen o no. Y en ese tercero alto, pues ya es el mundo de los profesionales de todo tipo, que con el tiempo que les sobra o el dinero que les sobra, pues quieren empezar ya a ayudar a la humanidad y a lo mejor hacen una fundación o dan algunas clases gratis o lo que sea, ¿no? Claro, el gran cambio se produce en el cuarto nivel de consciencia, donde los expertos dicen que hay un 5% de la población. A mí siempre me ha parecido que son demasiado optimistas, pero como es lo que dicen, lo tengo que aceptar. Y en ese cuarto nivel, verás, los sistemas de gobierno son de consenso, ¿vale? Ya no hace falta que sean ni dictatoriales ni democráticos, porque lo único que se busca es el bien común, o sea, cuál es el punto de ley, ¿no? Segundo, nadie quiere trozos de la tarta que se tienen que repartir. Segundo, se generaría mucha tecnología si fuera su intención, pero normalmente en ese nivel la gente está más interesada en el servicio que en producir tecnología, y no existen conflictos que resolver, porque ¿qué conflicto puede tener Teresa Calcuta con Gandhi? Y si lo tuvieran, ¿cómo lo resolverían, no? Entonces, fijaros que si me voy a una descripción más detallada de los niveles, esta descripción incluye una cosa que se llama escala, ¿ok? Y esa escala es la frecuencia vibratoria de la energía de ese nivel. Entonces, fijaros que en todo lo que es rojo existe mucho sufrimiento, sería el nivel 2 de la otra gráfica. Todo lo que es azul o verde ya estamos entrando primero en la racionalidad y luego en el amor. Y por último, los niveles morados son los famosos niveles que siempre se han llamado místicos o cósmicos o universales, ¿no? Entonces, fijaros que todos los cuerpos espirituales de los seres humanos tienen que pasar por esos niveles. Llamémosle las almas, si queréis. Las almas tienen que pasar por esos niveles. Claro, el liderazgo es mucho más efectivo en los niveles altos que en los bajos, ¿ok? Con lo cual, una vez más, el problema del liderazgo, igual que el problema de las crisis económicas, igual que el problema de las guerras, de los desacuerdos sociales, de las disfunciones, está directísimamente relacionado con el nivel de consciencia y no con nada más. Subimos el nivel de consciencia y todo lo demás ya parece gratis, ¿verdad? Entonces, desde que sabemos esto, fijaros además cómo se ve el mundo totalmente diferente desde los distintos niveles, ¿no? ¿Qué hemisferios de sus cerebros se usan más? ¿Qué se tiene en mente? ¿Cuáles son las emociones fundamentales? ¿Verdad? Y cómo cambia el mundo interior, ¿no?, según cambia el nivel de consciencia, ¿ok? Fijaros además otra cosa. Han hecho estos estudios que todo lo que hacemos los seres humanos, absolutamente todo, en el fondo lo hacemos porque queremos ser felices, ¿verdad? Si yo me caso es porque quiero ser más feliz que estando soltero. Si me compro un coche, pues creo que voy a ser más feliz que caminando, ¿no? O si me compro una casa mejor, o lo que sea. Pero todas las decisiones que tomamos los seres humanos en el fondo tienen un motivo, que es que queremos ser más felices, ¿no? Entonces, fijaros que estamos buscando esa felicidad, no la podemos encontrar, porque no la vamos a encontrar, os lo aseguro yo, ni en los coches buenos, ni en el éxito, ni en nada, sino en el nivel de consciencia. Fijaros la correlación. Los niveles de consciencia altos son felices el 100% del tiempo, el 99, el 96. Los niveles de consciencia altos medios, todos lo sabemos, pasamos por épocas pues de mayor felicidad o menor felicidad o mayor tranquilidad, depende cómo esté lo de fuera de nosotros, más ordenado como nos gusta o no, ¿verdad? Y en cuanto se nos tuercen las cosas ahí fuera, pues podemos caer a cierto nivel de infelicidad, ¿no? Y los niveles bajos están instalados en la infelicidad con independencia de las circunstancias externas, porque eso depende de la manera que tenga cada uno, ¿verdad?, de ver e interpretar el mundo por dentro. Entonces, la cuestión que se plantea es, por primera vez, fijaros además en este gráfico, ¿no? Este gráfico. Fijaros cómo los niveles bajos,
cuando recibimos un estímulo va directo al tálamo y luego a la amígdala. Por lo tanto, no podemos no ser reactivos, ¿verdad? Entonces yo suelo hacer una pregunta, les digo, si todos los coches, si salgo a la calle y todos los coches que pasan por delante mío les enseño el dedo, ¿cuántos creéis que van a reaccionar? Inevitablemente la gente me contesta, el 90%. Y digo, ¿y qué pasa con ese otro 10%? Intuitivamente sabemos que si una persona en el nivel de conciencia de Gandhi, Teresa de Calcuta o similar va conduciendo el coche y le enseñamos el dedo, no van a reaccionar. Como mucho nos van a sonreír y van a pensar, pero a este pobre hombre, ¿qué le pasa, no? ¿Por qué ellos pueden hacer eso y los demás no? Por el funcionamiento del cerebro. Entonces, en los niveles de conciencia altos, el estímulo pasa por 3 sitios antes de llegar a la amígdala. Y es en esa transición donde tenemos la libertad de poder reaccionar de una manera u otra, ¿no? Entonces, la cuestión es, si queremos convertirnos en buenos líderes, los mejores líderes que ha tenido la humanidad han sido siempre las personas de nivel de conciencia más alto. Son los que han tenido un efecto en la humanidad durante muchos años y no dejarán de tenerlo. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a Buda, ¿no? O a Jesús, ¿no? O a otros líderes. Y sin embargo, otros líderes de bajo nivel de conciencia, tipo Hitler, pues no han tenido el mismo efecto en la humanidad, nada más que causar disgustos. Por lo tanto, si queremos subir el nivel de conciencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer si queremos ser buenos líderes y ser felices? Tenemos que apoyarnos en 3 patas. La primera pata es trabajar con la información correcta. Es decir, no es lo mismo que tu mente esté en el paradigma clásico que tu mente esté en el nuevo paradigma, ¿verdad? Porque la paz interior y la vibración va a ser muy distinta solo por el cambio de contexto. Acordaros que la limitación de contexto es algo que nosotros no somos conscientes, ¿verdad? Y solo somos conscientes cuando nos abrimos a un nuevo contexto y desde ahí podemos ver otras cosas. Por lo tanto, intentemos trabajar con la información correcta. No hay cosa peor, como dijo Peter Drucker, que trabajar mucho en la dirección equivocada. La segunda cosa que tenemos que hacer es entrenarnos en esa información correcta, ¿verdad? Porque no es lo mismo saber acerca de algo que convertirte en ese algo. Y la tercera pata en la que nos tenemos que apoyar si queremos ser eficientes en nuestra subida de nivel de conciencia es en la gestión de la energía, ¿no? Ejemplo, Tiger Woods era el número 1 del golf. ¿Tenía información correcta del golf? Seguro que sí. ¿Tenía entrenamiento? Muchísimo. ¿Cuándo dejó de ganar torneos? Cuando no gestionó bien su energía y se le destrozó la vida y no dormía por las noches, etc. Entonces, yo puedo saber muchísimo de esto y de aquello, pero si no he dormido 3 noches seguidas no puedo dar una conferencia, tengo que gestionar mi energía, ¿no? Entonces, si nos apoyamos en esas 3 patas y comprendemos el problema o la problemática de los niveles de conciencia, es cuando nosotros podremos por primera vez ser capaces de buscar las soluciones en las causas primarias. Tener en cuenta que, con esto termino, por la hora, que en los últimos 2000 años de la humanidad hemos estado continuamente en guerra. Cuando no ha sido guerra física, ha sido guerra académica, psicológica, económica, me da igual, pero guerra. Y la única manera que va a arreglar eso, la única cosa que va a arreglar eso, es que la humanidad de una vez entre en un nuevo contexto, ¿verdad?, donde veamos la realidad de otra forma, donde nos demos cuenta que somos seres espirituales, que somos uno, que estamos todos unidos, ¿verdad?, de alguna forma, y que eso va a ser necesario si queremos poder gestionar de una manera acertada la tecnología que se nos viene encima, porque os aseguro que en los próximos 10 o 15 años el mundo va a cambiar más que en los últimos 2000, ¿vale? Y no vamos a poder gestionar todo eso desde el paradigma imperante hoy, porque podríamos usar esa tecnología para destruirnos en vez de para que nos ayude, ¿no? Es imperativo que comprendamos los niveles de conciencia, que los metamos en los sistemas educativos, que se comprendan. Y os digo otra cosa, es muy posible que cuando haya tests que puedan objetivar los niveles de manera infalible, la delimitación entre seres humanos ya no se haga entre razas, etnias, lenguas, no, se haga entre niveles de conciencia. Claro, si un grupo del nivel 4 no necesita jueces, policías, ¿para qué gastar el dinero en eso?
los del nivel 2 necesitan todo eso. Entonces, todo esto va a cambiar de una manera muy importante y por eso quería introduciros esta idea y este concepto en el poco tiempo en el que tenía, ¿no? Muchísimas gracias.